Y para muchos hoy es lunes, pero no, es jueves. Y es el día en el cual nos encontramos con Santiago Polo para hablar de economía. Santi, feliz año nuevo. ¿Cómo va? Hola Mario, feliz año para vos también. Bien, ¿vos cómo estás? Muy bien viviendo este lunes porque mañana es viernes. Entonces es como una Mañana es felicidad. viernes, Nos pasó claro, lo mismo la claro. semana pasada y fue como muy hermoso. Bueno, Sí, la tenemos verdad que sí. novedades, ¿no? El año nuevo llega con aumentitos que nos han dejado Papá Noel y los Reyes en el arbolito. Año nuevo, aumentos nuevos. Claro. ¿Viste cómo es la cosa? Sí, sí. Sí, se prevé un aumento. Bueno, el gobierno ya anunció el aumento de las tarifas de gas y de luz. Fue oficializado en el día de ayer o anteayer, fue en estos días, o hoy mismo. La suba de servicios en gas y electricidad a partir de enero. El precio de la luz se va a actualizar en un 1,6% promedio. Es un poco menos de lo que se espera de inflación. La inflación, como sabés, se espera más o menos en torno al 2%. Sí. Así que es como un poquito por abajo, pero no dejan de actualizarlo. Como tenemos los 3 tramos de ingresos, se prevé que la suba más importante va a ser para los de ingresos bajos. Eso es una noticia quizás de alguna forma negativa, digamos. Los usuarios de altos ingresos tendrán una suba del 0,9%, de ingresos medios del 1,4% y los bajos de 1,7%, en este reacomodamiento de las tarifas. En el caso del gas se aprobaron aumentos del 1,8%, también por abajo, o quizás habría que ver cuánto es el dato de inflación de diciembre, que lo podemos esperar en unos días, y obviamente el esperado para enero va a rondar entre el 2% según las consultoras, Sí. Así que es un poquito menos o en línea, si se quiere, emparejado con lo que se espera de tasa de inflación. Eso con respecto a las tarifas de transporte y distribución del gas natural en este caso para la empresa Metrogas. Por otro lado, en la ciudad de Buenos Aires tenemos al gobierno de la ciudad que convocó a audiencia pública para tratar el aumento de subtes, colectivos y peajes. No te olvides, María, que los colectivos que transitan en la ciudad autónoma de Buenos Aires fueron transferidos a la ciudad. Claro. Sí, fueron transferidos a la ciudad recientemente. Entonces, ahora el gobierno de la ciudad, luego de la audiencia pública, puede fijar las tarifas de estos colectivos, tanto como hacía con el subte como con los peajes. Estos colectivos, que actualmente pagan 371 de tarifa, pueden llegar a ir a 408. Estamos hablando de un aumento del 10% que están pensados a partir de marzo para todos estos servicios, tanto para colectivos como para subte, como para los peajes, y luego una tasa mensual de actualización del 2%, que obviamente dependiendo hasta fin de año, dependiendo o esperando que la inflación sea menor, la tasa de actualización de estas tarifas va a ser superior a la inflación, según las proyecciones que hay de tasa de inflación. Bueno, obviamente la más benévola del gobierno nacional en el presupuesto y las de algunas consultoras dan un poquito menos del 2% mensual. Entonces el gobierno de la ciudad ya se está preparando para tener aumentos por arriba de la inflación en los servicios que brinda, tanto en peajes como en subte. El subte a partir de marzo se espera que pase a 832 pesos de los actuales 757. Actualmente hay algunas billeteras virtuales o bancos a través de sus plataformas que ofrecen descuentos, sobre todo en lo que es los pasajes de subte, que alivian un poco el bolsillo para quienes utilizan ese transporte habitualmente para ir al trabajo, a estudiar y demás. Pero bueno, no dejan de ser aumentos importantes que vienen a partir de marzo y actualizaciones mensuales a partir de abril. Eso con respecto a los aumentos de tarifas. Después hay una novedad que sacó una nueva regulación, el ARCA. El ARCA no es el Arca de Noé, es la Exafip. Y que esta nueva regulación dicta que unas grandes empresas, hay un listado, que en las cuales están los grandes supermercados, tiendas de comida rápida, y bueno, después un montón de empresas que quizás no vamos y compramos como consumidores directamente a esa empresa, pero sí le venden a otras empresas a las cuales nosotros vamos y compramos. Van a estar obligadas a señalar en sus facturas el IVA y otros impuestos nacionales que afectan el precio que pagan los consumidores. Algo así como pasa en otros países,
en donde te discriminan Mm. cuánto del precio final que vos pagas como consumidor es de impuestos y cuánto efectivamente es relacionado al producto que vos estás comprando. Claro. Todos los comprobantes van a tener una línea en donde se detalla el monto correspondiente a los impuestos. Ahora es obligatorio solo para estas grandes empresas en las que hay un listado que te comentaba, bueno, bancos, digo, todo lo que es grandes empresas, bancos, grandes supermercados, tiendas de comida rápida y demás. La medida luego se va a extender a partir del 1 de abril a comercios de menor tamaño de forma obligatoria, aunque si quieren pueden empezar sumándose de forma optativa antes de esa fecha. Obviamente requiere todo una nueva adaptación, digamos, en las formas de facturación y de realización de los tickets, pero bueno, va a ser una novedad dentro del consumo en Argentina, ver, bueno, cuánto de esto que estoy comprando corresponde a impuestos, cuánto de esto corresponde efectivamente al precio del bien o servicio que estoy contratando. No logro entender cuál es la finalidad de eso. Entiendo que tiene un antecedente, como vos bien contabas, en Estados Unidos pasa, en algunos países de la Unión Europea también. ¿Cuál es la finalidad de saber cuánto es de impuesto? ¿Derogar todos los impuestos? ¿Que haya un clamor popular y no queremos pagar más impuestos? ¿De los cuales se nutre el Estado para brindar los servicios? La verdad es que no es un algo, o sea, todos saben que cuando les dan un ticket o un comprobante están pagando el 21% de IVA. Digo, no es algo que no se sepa. Yo creo que de alguna forma el gobierno trata de brindar más información y debe tener alguna cuestión más política de decir, che, bueno, mirad de todo esto cuánto pagamos de impuestos y pagás tanto de impuestos para financiar un Estado que no sirve, entonces argumentar, bueno, hay que reducir, porque vos pagas muchos impuestos de los bienes que vos más allá comprás. de eso, que uno puede estar de acuerdo o no con eso, que me parece viable, el tema es que va a aparecer algún loquito que va a decir, yo quiero pagar lo que me corresponde a mí. A eso le tengo más miedo, ¿entendés? A la estupidez humana, que estamos viendo muestras, ¿no? Hay como una especie de horda de estúpidos, y que vayan y que increpen a uno en un restaurante diciéndole, yo no quiero pagar esto, todos estos impuestos yo no los quiero pagar, yo te voy a pagar únicamente, ¿entendés? Y que haya gente que está laburando y que la pase mal. Eso es mi miedo. Claro. Y puede pasar, la verdad que, bueno, sería una cuestión ya de denunciar, estaría evadiendo al fisco esa persona que no quiera pagar el impuesto, digamos. Pero bueno, no sé bien cómo puede llegar a tomarse esta medida cuando se adapte a los comercios de menor tamaño, como vos decís. Bueno. Pero bueno, nada, es una novedad para este año, digamos, los tickets van a ser distintos al año pasado. Sí. Y bueno, María, por último, tengo otra información con respecto a la situación de las reservas del Banco Central y la deuda externa 2025, que, bueno, el gobierno anunció que ya compró casi todos los dólares que necesita para cubrir los vencimientos de deuda externa del año en curso. Ya tiene 6.000 millones depositados en el Banco Central y giró ya alrededor de 1.000 millones a Nueva York, por lo cual ya le alcanza para cubrir los vencimientos de capital de enero y julio, que son los dos vencimientos de deuda externa que tiene la Argentina, en la que, bueno, obviamente se hace eco del superávit fiscal conseguido y que a partir de esos pesos que sobraron por el superávit fiscal pudieron comprar los dólares para pagar la deuda externa. ¿Qué efecto político-económico genera esto? Bueno, de que de alguna forma, si el gobierno deseara, podría mantener el cepo cambiario hasta después de las elecciones legislativas y prescindir no le va a importar si se mueve el riesgo país, el indicador de riesgo país, que no necesitaría recurrir a tomar deuda para poder pagar esa deuda. En general, las economías más abiertas, desarrolladas, sin problemas cambiarios o con economía estabilizada, lo que suelen hacer con su deuda externa es emitir más deuda para pagarla. De alguna forma se llama rollover en la jerga técnica, que básicamente, bueno, yo tengo que pagar tanto, bueno, voy al mercado de deuda y como la refinancio esa deuda, de alguna forma. Nosotros para refinanciar la deuda tendríamos que pagar tasas altísimas. La gran mayoría de las economías en el mundo pagan tasas muy bajas, más cercanas, porque el riesgo país es más cercano a la tasa más segura, que es la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Claro.
¿Con esto qué quiere decir? Bueno, el gobierno no va a necesitar tomar nueva deuda para pagar esta deuda, como sí pasó en el pasado, porque ya tiene los dólares suficientes para afrontar estos vencimientos. Esto le permite continuar con el cepo cambiario, si así lo deseara, hasta por lo menos todo el año, incluso posterior a las elecciones legislativas, entendiendo que el cepo cambiario es la gran herramienta que tuvo el gobierno para poder mantener este precio del dólar. Sí. Entonces, bueno, genera como esa tranquilidad, si se quiere, para el gobierno en cuanto al mercado cambiario para sostener este precio y no generar un nuevo fogonazo inflacionario que podría resultar en un aumento nuevamente de la inflación. ¿Qué genera esto? Bueno, que la situación del Banco Central en cuanto a las reservas sigue siendo negativa. Digamos, si bien en 2024 el Banco Central pudo comprar muchísimos dólares, digamos que fueron 18.700 millones de dólares aproximadamente, que es el máximo número conseguido para un año después de la crisis de la convertibilidad. O sea, de los últimos 25 años fue el año que más compras de dólares hizo el Banco Central. Esto se logró por distintos motivos, entre ellos, bueno, el agro liquidó muchísimos más dólares que en 2023, que tuvimos la sequía, aproximadamente un 30% más de liquidación hubo. También la balanza comercial energética, que lo venimos charlando en algunos programas, digamos, la situación de vaca muerta con el boom de barriles de petróleo vendidos al exterior, genera una balanza comercial energética superavitaria que fue de 5.000 millones de dólares, luego de que veníamos de 15 años en donde nosotros teníamos que comprar energía al mundo para poder abastecer el mercado local. Bueno, esto se revirtió y también por la caída y la recesión que hubo en todos los sectores de la economía, hubo mucho menos importaciones que el año pasado. Entonces, todos esos factores ayudaron a que el Banco Central pueda comprar reservas. Sin embargo, por distintos motivos, esas reservas no pudieron ser acumuladas, o sea, se terminaron no fugando, pero se terminaron yendo por otros carriles, digamos, todo lo que es turismo, compra de dólar ahorro, por otros motivos que hicieron que la acumulación de reservas netas no sea tal, y por lo tanto terminemos el año con la misma cantidad de reservas netas que dejó el gobierno anterior. Las reservas netas se estimaban en 10.500 millones de dólares en terreno negativo, y hoy están en 10.400 millones, o sea, es casi lo mismo, y esto es según la metodología de cálculo que hace el Fondo Monetario Internacional. O sea, según esa metodología de cálculo, las reservas del Banco Central están casi igual que el fines del año pasado. Así que bueno, esas son las novedades. Presenta obviamente muchos desafíos para el gobierno de cara a este año. Veremos cómo se van solucionando estas cuestiones a medida que pasan los meses. Claro. Bueno, Santi, gracias por todo y nos vamos a reencontrar a la vuelta de mis vacaciones en un par de semanas. Muy bien, Mari, dale, perfecto. Que tengas buenas vacaciones. Igualmente para vos, un abrazo.